Buenas tardes. Como veis, hoy hemos trasladado un poquito los directos de hora y nos hemos cambiado de día. Hemos trasladado el directo al lunes por incompatibilidad de horarios con los profesionales. Ya sabéis cómo funciona esto. Y vamos a llamar a la persona que nos va a acompañar hoy. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe una ginecóloga de Madrid que se llama Fátima Martínez. Así que vamos a llamarla y a ver si se nos une a la conversación. A ver si está por ahí. Hola, Muy buena. ¿qué Muy tal? buenas tardes, Fátima. Muchísimas gracias. Encantada. Qué labor tan bonita la que tenéis, que estáis promoviendo una asociación que movilizáis y visualizáis tanto este proceso, ¿no? Tan duro para muchas mujeres y la verdad que encantada de colaborar con vosotras. Muchas gracias. Nosotras lo que mayormente hacemos es visualizar vuestro trabajo, que para nosotras es súper importante. Bueno, ya sabes que la endometriosis y el dolor es como que no siempre van unidos, pero siempre tenemos ahí como el pequeño problemilla de que hay muchas pacientes que, pues eso, que normalmente consultamos a los ginecólogos porque tenemos mucho dolor o porque no tenemos hijos o porque no nos baja bien la regla, pues Ujú. todas esas cosas. Pero tú como ginecóloga, ya he comentado que estás en Madrid, porque al fin y al cabo esto es importante de saber. Ujú. Y quiero que, perdón, esto es lo que tienen las cosas del directo. Sí que es verdad que me gustaría que nos contaras un poquito más de ti, porque solo sabemos que te llamas Fátima Martínez, que eres ginecóloga y que trabajas en Madrid. O sea que, cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, pues trabajo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, también colaboro con la clínica y el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Bueno, terminé la especialidad relativamente hace un año y pico, pero bueno, pues soy una apasionada de la ginecología y sobre todo de la ginecología funcional. Y bueno, pues hago de todo tipo de funciones, de actividades a nivel asistencial, pero es verdad que me atrae mucho pues todo lo relacionado con la endometriosis, la alimentación, la microbiota. Luego también creo que me siento muy especialista en el síndrome poliquístico, ¿no? Y el síndrome premenstrual. Y bueno, pues es algo que me interesa mucho, he leído mucho al respecto y yo veo toda la medicina desde un punto de vista muy multidisciplinar, ¿no? Y muy integral. No todo es A o B, sino que, bueno, pues hay que inspeccionar un poquito más, preguntar sobre alguna sintomatología que pueda tener la paciente a nivel intestinal también, porque como ya sabes, probablemente tú como paciente, con cambios de hábito de vida, puedes mejorar mucho todo el proceso inflamatorio que rodea muchas veces a la endometriosis, ¿no? Y bueno, pues encantada de ayudar a través de la divulgación pues a muchas pacientes que me la agradecen, porque yo llevo con este proyecto pues de las redes sociales relativamente poco, pues 9 meses, ¿no? Y la verdad que creo que he hecho mucho bien, me han escrito tantas mujeres agradeciendo que visualice pues el dolor, el que no hay que normalizar la dismenorrea, no hay que normalizar el síndrome premenstrual, ¿no? Pues creo que he hecho una gran labor, igual que vosotras, y hay que aprovecharnos de estas herramientas, de las redes sociales, pues para complementar nuestra actividad asistencial. Pues sí, la verdad es que sí, para nosotras es un lujazo que los profesionales se unan a este tipo de cosas, porque normalmente cuando nosotros nos acercamos a vosotras, nos acercamos desde dos expectativas. O bien desde nos vas a solucionar el problema porque estamos desesperados, o bien desde el miedo de nos vais a saber atender, vais a saber qué es lo que realmente nos pasa, porque ya sabes que es que es una lotería. Porque desde el miedo de una paciente, desde que tú tienes dolor, no sabes qué te pasa, o puede ser que hayas estado en tantas consultas que te hayan vuelto loca y evidentemente no sepas si tienes un dolor por regla, si tienes un dolor por intestino, si tienes una rectorragia. Te hacen tantos nombres que cuando llegamos a ciertas consultas es como, no sé lo que tengo, que alguien me lo explique. Entonces, que alguien pierda su tiempo en explicar esto, aunque sea por las redes sociales, porque tenéis muy poquito tiempo en consulta, pues es maravilloso y es de agradecer. Así También ha que, cambiado mucho la medicina, ¿no? Yo creo que, pues, antiguamente, pues te hablo incluso de hace 10, 15 años,
pues incluso la visualización a través de la ecografía era más restringida, ¿no? Y nosotros ahora tenemos una herramienta que cada vez los ecógrafos son más potentes, tenemos más herramientas los sanitarios para poder identificar, por ejemplo, este tipo de patología que antes se tardaba una media de unos 7-12 años en diagnosticar desde los inicios de los síntomas. Había pacientes que desde adolescencia contaban estos dolores bastante severos y a lo mejor se tardaba casi una década en diagnosticar la endometriosis. Pero es verdad que yo creo que ahora mismo ya las nuevas corrientes, los nuevos sanitarios, que también somos, que estamos pues quizá más actualizados y tenemos también estas herramientas de una ecografía, pues creo que también favorece que el diagnóstico se haga precozmente respecto quizá hace una década, ¿no? No es mi sensación. Bueno, yo es que creo que eso depende mucho de las ganas que tenga el sanitario de informarse, pero yo creo que depende también de la experiencia que tengas. Yo es que las nuevas generaciones de ginecólogos me tenéis alucinada, pero porque hay muchísima gente súper interesada en aprender, súper interesada en formarse, súper interesada en poner al paciente en el centro, en saber qué es lo que le pasa, en formarse y en escuchar al paciente y sentar a esa paciente ahí y decirle, a ver, explícame cuáles son tus síntomas y vamos a entre los dos gestionar qué es lo que te sucede. Y eso es maravilloso. Que antes, por lo que sea, pues no sucedía. Oye, una pregunta. Como ginecóloga, ¿cómo puede sospechar una ginecóloga como tú, una paciente como yo, que llega a tu consulta con dolor pélvico, que con unas reglas absolutamente descontroladas, con un sangrado masivo, eh, con dolor en las relaciones sexuales, con dolor no solamente durante la regla, que eso es cierto, pero no todas las pacientes referimos dolor durante las reglas, sino hay veces que ya cuando tenemos una endometriosis profunda, digamos, la tenemos durante todo el mes. O sea, nosotros vivimos básicamente con esa mochila de dolor. ¿Cómo puedes sospechar que es endometriosis? Claro, o sea, tenemos que sobre todo dejar claro que la endometriosis es un proceso crónico, ¿vale? Y que puede ser progresivo, ¿no? Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que en la adolescencia pues cuenta solo al principio un dolor que coincide con la regla, pero al cabo de los años, si a lo mejor no ha sido bien identificada esta endometriosis, pues llega a un punto que pues posibles implantes pues siguen infiltrando, porque suena muy mal esta palabra, pero la célula, o sea, lo que es el tejido endometrial, puede llegar a actuar como una célula cancerígena. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Porque es un tejido muy invasivo que de hecho llega a un punto que solo se alimenta de glucosa, de azúcar, al igual que ocurre con la célula cancerígena. Entonces, esto es un proceso progresivo que puede llegar a un punto, efectivamente, que afecte pues, incluso a espacios más profundos, lo que llamamos endometriosis profunda, ¿no? Que afecta al tabique rectovaginal, ¿vale? Y pues estas pacientes sobre todo recalcan que tienen dolor con la penetración, y que ya es un dolor muchas veces que está continuo durante todo el mes, pero que se exacerba con la menstruación, ¿no? A veces no tiene este patrón cíclico, pero muchas veces el dolor de la endometriosis es un dolor visceral, un dolor sordo, que se encuentra pues mal localizado y que se encuentra pues eso, de manera sordo y mal localizado, ¿no? Y estos dolores muchas veces responden bien a antiinflamatorios y a opioides, ¿no? Como por ejemplo el tramadol. Pero, por ejemplo, hay veces que esta endometriosis puede llegar a afectar a terminaciones nerviosas y producir un dolor diferente, un dolor neuropático. Que este es un dolor que, más que un dolor, la paciente cuenta como una molestia urente, quemante, punzante. Que esto muchas veces es porque hay una afectación del tejido nervioso. Y, por ejemplo, este dolor se maneja de manera diferente, ¿no? Pues incluso a veces que, por desgracia, requieren antiepilépticos, antidepresivos, incluso infiltraciones, ¿no? Entonces, sobre todo que es, primero, dar con un experto, primero que la persona que quizá no sea experta en esta materia sea capaz de decir, voy a derivarte a un experto en la materia. Eso es lo primero. También la humildad, ¿no? Porque no todos los ginecólogos nos vamos a dedicar a todo. Hay gente especialista en ecografía, gente especialista en fertilidad, pero desde la humildad es decir, bueno, pues esta paciente me está contando una sintomatología que le produce una comorbilidad o incluso una incapacidad, voy a derivarle a un experto. Esa es la principal función de un buen médico, saber cuándo tiene que derivar y dar con un especialista. Y cuando ya hay un especialista es el que te va a desgranar punto por punto y te va a preguntar cómo es ese dolor, si es urente, si es quemante, si es sordo, dónde está localizado.
Y ahí es donde empieza la exploración detallada, que también lo podría hacer un médico quizá menos especializado, pero también es nuestra función. Una exploración detallada. ¿Cómo es? Primero, nosotros visualizamos con el espéculo. Vamos a ver la vagina, vamos a ver si hay algún implante violáceo que se encuentre en el fondo del saco de la vagina, que muchas veces estas pacientes ese tipo de implantes lo asocian a dolor con las relaciones. Ver si es un útero móvil, ¿vale? Si es un útero móvil o si está adherido, porque a veces que nos encontramos pacientes con endometriosis que cuando tienen afectación profunda, el útero está en retroversión, porque está como pegado hacia atrás. Entonces, ver esa movilidad. Incluso a veces hacer un tacto rectal y vaginal, porque a veces se puede llegar a palpar ese implante en el tabique. Y luego, fundamental, la herramienta de la ecografía. Cada vez estamos más formados en ecografía, la gran mayoría de los ginecólogos, y orienta mucho. Ver que ese útero no se desliza. Ver, por ejemplo, incluso ya médicos muy expertos a nivel ecográfico pueden ver implantes a nivel de la vejiga, pueden ver incluso a nivel del rectosima implantes. Incluso en grandes expertos puede sustituir a la resonancia magnética, ¿eh? Un buen ecografista puede sustituir una resonancia magnética. Entonces, sí, de hecho ya hay estudios por fin, hay estudios que acreditan que gracias a Dios no necesitamos pasar por ciertos procesos que además para nosotras son súper dolorosos para que ya nos diagnostiquen. Porque antes te puedo asegurar que ese tipo de proceso, o sea, un ecógrafo no es nada agradable para nosotras. Antiguamente la prueba gold estándar era hacer una laparoscopia, confirmar que había o no implantes, coger una biopsia. Pero es verdad que ahora mismo para llegar a esa situación tienen que ser situaciones con mucha incapacidad de la paciente que no responda a tratamiento o bien que sospeches que hay una afectación de órganos. Pues porque tengan obstrucción intestinal, que tengan infecciones de repetición y que pueda sospechar que tenga una compresión del uréter, por ejemplo, el tubito que conecta el riñón con la vejiga. Cuando sospechas que hay afectación de órganos o tiene una vida incapacitante que no responde a tratamiento, ahí es cuando te planteas una cirugía laparoscópica. Pero ya ahora mismo ha pasado ya a un segundo plano. Ahora se hace un diagnóstico por presunción clínica y por exploración. Bien. Me alegra que lo comentes porque, de hecho, esto es un tema que es muy recurrente para nosotras porque además lo comentamos con todos los que pasan por aquí, porque lo queremos dejar súper importante que ya no es, y recalcar que ya no es necesario, o sea, ya, de hecho, hace poco por fin salió el estudio clínico, ya sabes que casi para cualquier cosa es importantísimo que salga un estudio clínico para asegurarnos de que algo que ya sabíais como profesionales y nosotras como pacientes ya dejábamos claro desde hace años, pero tiene que haber un estudio clínico que acredite todas esas cosas que como profesionales nosotros ya lleváis mucho tiempo diciendo. No es necesario una laparoscopia diagnóstica para poder diagnosticar endometriosis si el ecografista que está haciendo eso sabe lo que está viendo. La formación en ecografía y sobre todo que el ecógrafo sea potente, para nosotros ahora mismo es básico. Pero hay una cosa que sí que me gustaría que comentaras. ¿Por qué a las pacientes de endometriosis nos duele tantísimo hacernos una ecografía? Haceros una ecografía. Pues sobre todo depende, porque si hay sobre todo afectación profunda, es pues pura física, ¿no? Estás introduciendo al final un objeto que tiene, pues lógicamente, una distancia, un grosor, y si tienes afectación del tabique rectovaginal o del fondo de saco vaginal, al final tienes toda esa zona inflamada, dolorida, con afectación del tejido nervioso. Todo esto produce también fibrosis. A su vez, cuando una paciente recibe dolor de manera aferente constantemente, ¿cómo responde el cuerpo? Pues contrayéndose. Va a provocar inmovilidad. La paciente, ante el miedo, produce contracción. Entonces, ¿qué va a provocar? Que muchas veces nos encontramos en estas pacientes, pues, contracturas a nivel de los rectos abdominales, contracturas en los músculos cerebrales del ano, en los músculos piramidales, es decir, en la zona glútea, teniendo, por ejemplo, simulando una ciática. Entonces, es que está todo muy interrelacionado. Entonces, dolor puede acabar con un problema miofascial, con una contractura. Y ahí es cuando tenemos que trabajar en equipo, fisioterapia, incluso a veces anestesia, el servicio de anestesia, ginecología y, por supuesto, un abordaje también desde la psicología, porque
padecer este tipo de dolor persistente, no todo el mundo estamos preparados y necesitamos herramientas, lógicamente, para ayudarnos también a enfrentarnos a esto. Sí, 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 eso es, evidentemente. O sea, si no existiera el abordaje multidisciplinar con pacientes como nosotras, habríamos muerto hace mucho tiempo. O sea, eso ya te lo garantizo. A mí una de las cosas que también me parece, y además lo has comentado al principio del directo, una de las cosas que también me parece muy importante mantener y recalcar es la importancia de la alimentación dentro de todo nuestro periplo médico. Para nosotras es importantísimo y además es algo que lo comentamos siempre. Perdón. ¿Por qué consideras que es tan importante? Pues mira, te voy a explicar, a lo mejor es un poco rollo lo que te cuento, pero todo tiene... Seguro que no, ¿eh? La fisiopatología de la endometriosis como tal se desconoce, pero se cree que tiene una influencia tanto genética como epigenética, como acción del sistema inmune, ¿vale? Y todo incluso se desarrolla desde que la paciente está intraútero, ¿vale? Probablemente cierto ambiente desde que está intraútero va a provocar que se activen ciertos ciertos oncogenes, por decirlo de alguna manera, o ciertos genes que van a provocar que haya disfunción en el sistema inmune de estas pacientes. Porque en sí se cree que la endometriosis, aunque hay muchas hipótesis, pero la que más peso tiene es la de la menstruación retrógrada. Es decir, el 100% de las mujeres tenemos menstruación que, aparte de salir hacia afuera, va a ser retrógrada y va a ir hacia las trompas y va a caer en nuestra cavidad. Pero ¿qué ocurre? Que el 90% de las mujeres somos capaces de eliminar ese tejido que cae en la cavidad porque tenemos unos linfocitos, unas células natural killer que son capaces de eliminarlas. Pero el 10% de las pacientes que tienen endometriosis no son capaces de eliminar ese tejido por una disfunción del sistema inmune. Y probablemente las líneas de investigación del futuro van a ser ahí. Sistema inmune, natural killer, linfocitos, que sean capaces de eliminar ese tejido, que no se quede implantado y que produzca pues ese sangrado que tenemos dentro del útero cuando vamos a tener una menstruación, que no se produzca en el resto de la cavidad pélvica. ¿Vale? Claro. Entonces, nuestro intestino, para que os hagáis la idea, es el segundo cerebro. O sea, el 90%, aparte de la serotonina, dopamina que se cruza en el intestino, nosotros tenemos una barrera a nivel intestinal que va a evitar que pasen tóxicos, también se metaboliza los estrógenos a nivel intestinal. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una disbiosis o una sobreproliferación bacteriana, las enzimas encargadas de metabolizar los estrógenos no van a ser capaces y vamos a absorber más estrógenos. ¿Qué va a ocurrir? Que estos estrógenos van a actuar en esos implantes y van a retroalimentar esos implantes. Entonces, ¿por qué es tan importante la alimentación? Porque necesitamos tener una barrera intestinal sana. Y eso pues tenemos, primero, no es mi función porque no soy nutricionista, pero he leído mucho al respecto y me imagino que tú a lo mejor has pasado por este proceso, pero normalmente muchas veces, primero, es ver cómo la paciente está a nivel digestivo, ¿no? Te cuenta que tiene, por ejemplo, muchos gases, mucha distensión abdominal, pues a lo mejor esta paciente es candidata durante 2 meses a hacer una dieta muy baja en FODMAPs, ¿vale? Que son principalmente pues eliminar ciertos almidones, ciertos carbohidratos. Para que pongamos un ejemplo, para que la gente me entienda, que es una dieta FODMAP, por ejemplo, una dieta baja en lentejas, en garbanzos, en col, alcachofa, en trigo, en espelta, en centeno, durante 2 meses. Porque si tú le erradicas para toda la vida esta alimentación, tú le estás quitando la principal fuente dietética y de fibra a tu cuerpo. Pero a lo mejor requiere durante 2 meses una dieta muy antiinflamatoria y luego poquito a poco introduciendo ciertos alimentos hasta que el cuerpo lo vaya tolerando. Hasta que ajustemos muchas veces esa disbiosis intestinal. Y corrigiendo esto, vamos a corregir el círculo vicioso de reabsorción de estrógenos que actúan en esos implantes. Es una dieta, creo recordar, no me hagas mucho caso porque la verdad es que yo tampoco soy experta en dietas. Esa es la dieta que se utiliza para el SIBO, creo recordar, ¿puede ser? Exacto, pero porque la principal función de lo que llamamos, de hecho, el estroboloma, es que nosotros metabolizamos los estrógenos a nivel intestinal. Entonces, si nos olvidamos de la parte intestinal, es que estamos alimentando a ese tejido endometrial.
Pero es que el problema de todo también es que este tejido de endometriosis que se encuentra pues, a nivel de no solo el ovario, encontrando los quistes achocolatados, podemos encontrar implantes en el recto sigma, es decir, en el intestino, en la vejiga. Son muy, lo siento, pero son muy capullos, porque estos tejidos tienen una enzima, una aromatasa, que es capaz de él mismo producir sus estrógenos y alimentarse a sí mismo. Entonces, a veces también ciertos alimentos capaces de inhibir esta enzima, la aromatasa, pueden mejorar también este estado inflamatorio y proinflamatorio que tienen las pacientes. ¿Y cuáles son esos alimentos? Pues, por ejemplo, la uva, el resveratrol, o sea, y por ejemplo, curiosamente, todos los alimentos que he dicho de la dieta FoodMap, cuando el cuerpo está preparado, esos alimentos como las crucíferas, como el col, la coliflor, las coles, las semillas de lino, que al principio pueden sentar mal, luego tienen esa acción de inhibir la aromatasa. Entonces, creo que también es muy importante dar con un buen nutricionista, porque es algo, un proceso complejo y no puedes erradicar los alimentos como tú quieras, porque puede ser incluso perjudicial para ti. Claro. Oye, otra pregunta, y esta vez va un poco relacionada con dolor. La endometriosis que cursa con dolor, pues, bueno, ya sabes que somos muy pesaditas con el tema del dolor. Es evidente, o sea, nos incapacita de tal manera que no podemos ir a, bueno, sobre todo las niñas que empiezan con dolor no pueden ir al colegio y además es muy incómodo porque no pueden ir al cole, porque no pueden hacer ejercicio, el instituto es un auténtico tormento, o sea, pero tormento, no puedes hacer una vida normal, pero cuando tú empiezas con todo el proceso de dolor, ¿el dolor puede llegar a cronificarse Sí, por en supuesto. una persona con endometriosis? Y puede centralizarse, que puede llegar a ser peor. O sea, puede llegar a centralizarse de que efectivamente que incluso ya requiera un abordaje por el servicio de anestesia para incluso llegar a infiltrar a nivel de las terminaciones sacras, porque puede llegar a un punto que si ya hay una centralización es muy complejo actuar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra principal herramienta en un ginecólogo? Y tiene su evidencia científica, los anticonceptivos. No hay que demonizar al anticonceptivo por efectivamente todo lo que vemos ahora mismo que sí puede aumentar el riesgo de trombosis o no. Aquí hay que ser práctico en la vida y se ha demostrado que las pacientes cuando sobre todo se ve que tienen una afectación avanzada, pues grandes quistes de los ovarios de endometriosis o tienen una endometriosis muy profunda con una limitación, el anticonceptivo en sí va a inhibir la ovulación, va a hacer que haya menos estrógenos que alimenten a ese tejido y entonces pues va a mejorar el dolor de estas pacientes y sobre todo la progresión de la enfermedad. Entonces nosotros... Hay dos tipos juraría que hay dos tipos de tratamientos para esto. Bueno, juraría no. Soy consciente de que para la endometriosis se tratan como dos tipos. Los análogos de la GnRH y, espérate que lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Antagonistas de la GnRH o anticonceptivos o el Anticonceptivos. Agolix, pero nosotros para pasar a dar antagonistas de la GnRH tienen que ser pacientes que sean muy resistentes a anticonceptivos, porque tú le estás produciendo como una menopausia precoz. Pero me refiero, claro, me refiero que hay muchos tratamientos, que no, que hay diferentes Pero, claro, eslabones. pero ya escalones. O sea, ya pasar, incluso ya el escalón último, que por desgracia lo he visto en pacientes, es quitar el útero, los ovarios y producir pues una menopausa iatrogénica. Pero claro, ya estamos hablando de escalones de último nivel, entonces pues nosotros tenemos que intentar ser lo menos invasivos posible y el anticonceptivo hay que reconocer que mejora mucho el dolor de estas pacientes y sobre todo la progresión de la enfermedad. Además del anticonceptivo, ¿qué más tratamientos son los que se utilizan para la endometriosis? Porque el anticonceptivo está claro que es lo único que a nosotras, como pacientes de endometriosis, nos mejora. Pero aparte de los coadyuvantes, AINES, anticonceptivos, ¿hay más tratamientos que nos puedan ayudar? Bueno, es fundamental, La aparte que hemos dieta, hablado, ejercicio, claro, lo que podamos bueno, hacer de pues ejercicio. claro, luego pues sí que se ha demostrado que, por ejemplo, la N-acetilcisteína, el ácido lipoico, el omega 3, pues mejora mucho todo este estado inflamatorio porque, por ejemplo, una alimentación fundamental en las pacientes con endometriosis es una dieta rica en omega 3. El omega 3 es fundamental en la endometriosis porque que procede pues, del pescado, ¿no? De pequeño tamaño, la caballa, por ejemplo, es muy rico en omega 3, el salmonete, la trucha, porque el omega 3 lo que hace es producir ciertas prostaglandinas que son antiinflamatorias. Porque el problema fundamental que nos encontramos en la endometriosis es que al encontrarse una cascada de inflamación es porque se liberan muchas prostaglandinas cuando vamos a tener la regla, porque no solo reglamos de la parte de dentro del útero, sino de todos los tejidos.
que hay de endometriosis. Entonces estamos llenos de prostaglandinas, que son muy inflamatorias, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el primer escalón quizá en chicas adolescentes son los antiinflamatorios, el ibuprofeno, porque produce una disminución de las prostaglandinas. Pero luego el omega 3 ha demostrado que contrarresta ciertas prostaglandinas. Es que, bueno, voy a decir alguna marca comercial, pero es verdad que no debería decirlo, pero por ejemplo el Tiovec-Dol y el Evedol son tratamientos que son muy ricos en acilcisteína, ácido lipoico, zinc, por ejemplo, mirra, y tienen un papel sobre todo más bien para pacientes con dismenorrea primaria. No tiene tanta evidencia en pacientes con endometriosis para el dolor pélvico crónico, pero a lo mejor pacientes que tienen un dolor más cíclico sí puede mejorar esta suplementación, pues a lo mejor dándolo 5 días, 7 días antes de la regla. Oye, y pacientes con una disminución, ¿te has encontrado? Porque es algo que también comentamos con muchos ginecólogos y con mucha gente que te trata con nosotras dolor. Eh, Endometriosis, adenomiosis, juntitas, porque hay muchas pacientes que, o sea, no tienes por qué tener las dos cosas, pero sí que es verdad que el porcentaje de pacientes con endometriosis y adenomiosis está aumentando. Bueno, pues curiosamente la fisiopatología es completamente diferente. De hecho, la adenomiosis se ve en pacientes más frecuentemente que han tenido muchos hijos, que han tenido legrados, que tienen miomas. De hecho, la fisiopatología de la adenomiosis se cree que está más orientada y más dirigida a pacientes como las que forman miomas, más que la endometriosis, curiosamente. Y de hecho es que si tú miras los factores de riesgo de las pacientes con adenomiosis, es completamente distinto a los factores de riesgo de la paciente con adenomiosis. O sea, por ejemplo, es más frecuente ver endometriosis en pacientes que no han tenido hijos, ¿vale? Que tienen, por ejemplo, reglas muy abundantes y ciclos cortos. Y en cambio es factor protector de la endometriosis haber tenido muchos hijos, haber dado lactancia materna y haber tomado anticonceptivos, porque es como que te han inhibido la ovulación y no has tenido esa capacidad de regla retrógrada, ¿no? En cambio, la adenomiosis, la fisiopatología no se cree que está encaminada a la endometriosis. No se cree que haya una regla retrógrada que sea la causante de la adenomiosis. Que para que lo entiendan los que me están viendo, es como ecográficamente lo vemos como si fuesen miomas, como si fuesen bolas también, un útero muy gordo, muy globuloso, muy, muy fuerte, ¿no? Y que tiene tendencia a tener reglas muy abundantes y dolorosas. Y principalmente se cree que es porque hay una rotura de la barrera, de la unión entre el endometrio y el miometrio. Y se ve más con, ya te digo, con legrados, multíparas. Entonces no se cree que la fisiopatología sea igual. Es que, fíjate, además lo comentamos hace poco porque como fue el día de ha sido el mes de la adenomiosis, fue algo que comentamos mucho porque de hecho, hay muchas pacientes, entre ellas yo, tenemos las dos cosas. Ni siquiera hemos tenido hijos. Y eso fue un comentario que además estuvimos comentando durante bastante tiempo. Pero, a ver, yo siempre digo que cada paciente es un mundo y cada enfermedad es un universo. Entonces, como bien dices, aunque las fisiopatologías no se parecen en mucho, sí que es verdad que la clínica, además, ahí iba yo, cuando una paciente te llega con la clínica tan parecida, porque o sea, simplemente con una charlita creo que no sería capaz, o sea, diferenciarlas creo que sería un poco complicado. ¿Cuál sería la diferencia? Nosotros lo vamos a ver. No, a ver, de hecho, toda la vida se ha dicho que la adenomiosis es como una endometriosis interna dentro del miometrio, ¿no? Pero probablemente todo esto tenga su contexto a nivel del sistema inmune. Hay algo que falla que hace que el tejido endometrial infiltre el músculo, ¿no? Y produzca dolor, porque sangra dentro del músculo. Entonces, nosotros, sobre todo ecográficamente, vamos a ver un útero muy gordo, sobre todo la cara posterior del útero muy gruesa. Vamos a encontrar como quistes dentro del músculo que hacen una sombra posterior. Vamos a ver rayas blancas que nos va a orientar a que tiene una adenomiosis. Y probablemente, pues al final, por eso el abordaje es muy similar, porque nuestro objetivo es como tratar de atontar al cuerpo, ¿no? Suprimir que el tejido endometrial no crezca y no se descame para que no produzca este dolor. Entonces, por eso el abordaje es tan similar, aunque la fisiopatología no es la misma. ¿Y crees que con un abordaje precoz
con un cribado, yo creo que sería la palabra yo creo que sería cribado, con un cribado precoz y un poquito más de información sobre esto, ¿mejorarían un poquito las cosas? A ver, la palabra cribado no es coste Me refiero al eficiente. privado hasta que nosotras llegamos Claro. hasta vosotros. O sea, nosotras tardamos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, nosotras no podemos ir, hay comunidades en las que sí, por suerte, pero hay comunidades en las que la gente que nos estará viendo no entenderá muy bien de lo que hablamos, pero hay comunidades en las que sí que puedes ir directamente al ginecólogo, pero hay otras comunidades en las que tienes que pasar un periplo, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, que tienes que ir primero a atención primaria, que atención primaria te digo centro de especialidades, el centro de especialidades te deriva a un hospital y el hospital te derivará, si el ginecólogo encuentra que efectivamente es endometriosis, a una unidad de especialidad. Por supuesto, ojalá se pudiese hacer así, pero quizá, pues lógicamente, por desgracia, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues dinero, política, tenemos la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid es una comunidad pues muy grande, tenemos miles de hospitales, cada vez incluso se delega más en atención primaria para que ellos sean capaces de manejar ciertas patologías, porque cada vez ellos rotan más en muchas especialidades y son capaces de poder solventar ciertas patologías y por eso muchas veces pues el filtro y el embudo comienza por atención primaria. Ojalá pudiese ser directamente la atención más especializada, pero pues lo que hablábamos, ¿no? La palabra cribado, el screening, pues se va a hacer para patologías que primero tienen un alto porcentaje o una alta incidencia de la población, por ejemplo, como el cáncer de mama, sobre todo que tenga una solución, ¿vale? Que sea coste eficiente, ¿no? Entonces, por desgracia, la endometriosis no entraría del papel del cribado, por eso no hacemos ecografías anuales a todas las pacientes, porque no se ha demostrado que, primero, ni hacer ecografías transvaginales a todas las pacientes pueda prevenirnos de un cáncer, por ejemplo, ni de ovario, ni de útero, ni tampoco nos va a prevenir de diagnosticar ciertas patologías. Entonces yo creo que el papel fundamental es que los médicos, tanto de atención primaria como los ginecólogos, pues tengamos una alarma cuando es una paciente que reiteradamente viene pues, a urgencias o viene comentando que no es suficiente con paracetamol o un ibuprofeno, que, o sea, yo creo que cualquier profesional ya que tenga cierta agilidad va a saber identificar quizá que algo no cuadra con un dolor de regla estándar, porque la dismenorrea primaria que pregunta alguien por aquí, eh, puedes tener ciertas, Mira, es que yo lo veo. claro, puedes tener ciertas molestias, claro, se puede considerar fisiológico tener ciertas molestias con la regla, pero ya un dolor incapacitante que te impide ir a trabajar o te impide ir al colegio, no se debe considerar normal. No todo es endometriosis, pero se puede mejorar, como hablábamos, con un proceso de dieta y de salud, y sobre todo el deporte, ¿eh? Muy importante dar la importancia en el deporte en las pacientes con endometriosis y sobre todo que si tú lo padeces, tenemos que contrarrestar, pues primero con ejercicio de tonificación y también con actividades creativas y que te produzcan sobre todo pues, oxitocina, opioides endógenos que puedan contrarrestar a todo este proceso de inflamatorio que hay a nivel sistémico. Entonces, es muy importante complementarlo. Por supuesto, el ejercicio es una de las cosas que más recomienda cualquier fisioterapeuta y es evidente que para nosotras, como bien dices, el ejercicio produce endorfinas, produce opioides endógenos, produce muchísimas de las cosas que necesitamos para sentirnos mejor. El problema que nos encontramos con las pacientes de endometriosis es que simplemente algunas no se pueden mover. Entonces, eso suena como un poco heavy, pero la realidad es así. Claro, O pero sea, probablemente, efectivamente, lo que tú tienes razón. Si hubiéramos abordado a todas estas pacientes antes, pues primero con una buena fisio, que hubiera trabajado todo, por ejemplo, imagínate que tu incapacidad fundamental es que tienes un dolor punzante, como si te estuviesen clavando pues, un puñal, a veces en el recto, que lo cuentan las pacientes, es como si un puñal me atravesase, o tiene dolor de un relación. paraguas abierto, normalmente la referencia suele ser un paraguas abierto, un puñal, o normalmente ten en cuenta que no solamente es el dolor, sino todo lo que gestiona el dolor. El dolor no es solamente que me duela, es todo lo que gestiona el dolor, ese sangrado, esa fatiga que refieren todas las pacientes con endometriosis. La adenomiosis es un problemón, ese sangrado que nos deja completamente agotadas. Entonces, por eso te decía yo que sí, ¿qué opinabas de los privados? Porque Ya, ya, ya.
Que se había cortado. Ya he vuelto, he sido yo. Eh, Perdón, que retomo. Te comentaba que el tema del cribado era más que nada porque por los tiempos de diagnóstico, cuando nosotras queremos llegar a vosotros, ya se nos ha cronificado tantísimo el problema que cuando queremos llegar, en algunos casos, pues no siempre se puede solucionar un problema y no todas podemos solucionarlo con una cirugía, o sea, con un tratamiento simplemente oral. Desgraciadamente, no solamente hay tratamientos orales. Pues para eso está la función como tu fundación, como, o sea, como todo el movimiento que estáis haciendo, visualizar la enfermedad, pues para que pacientes que se sientan sobre todo identificadas, pues si por desgracia, por el sistema que tenemos, si por desgracia no se puede ir por la vía más rápida, pues a lo mejor decir, mira, pues voy a ir por la vía corta, voy a dar con un ginecólogo especialista que pueda ver a través de internet o lo que sea, que sobre todo las pacientes se puedan sentir identificadas y que no lo normalicen y que no se vuelvan cada vez más que no hagan una introspección cada vez mayor, sobre todo eso, visualizar la enfermedad. Yo creo que esta es la mejor manera que podemos hacer. El romper tabús para nosotros es súper importante, porque el hablar de la regla, que el hablar que te duele la regla, hasta hace nada, era como ¿cómo me va a doler la regla? Soy una floja. Yo no soy una floja nunca. Pero evidentemente me dolía mucho la regla. Pero yo estoy cada vez más satisfecha porque veo que hay una corriente muy potente de gente que cada vez estamos más visualizando que los procesos del ciclo menstrual tienen que saber identificarse cuando son, es que no me gusta decir la palabra normal y anormal, estándar y no estándar. O sea, sobre todo identificar cuando hay algo que te está incapacitando en tu vida. Entonces, pero no solo la endometriosis, es que hay muchas más cosas. Hay gente que, por ejemplo, tiene síndrome premenstrual que tiene una depresión de caballo y está súper triste 10 días antes de la regla y lo normaliza, pues todo eso no hay que normalizarlo, hay que identificarlo, porque el ciclo menstrual es un signo vital. Entonces, es una manera de dar señuelos de que algo no está yendo bien. Mira, nos pregunta, porque esa sí que me he fijado que se ha movido. ¿La endometriosis y la candidiasis están relacionadas? Pues muchas veces, y tendrá toda su explicación, la cándida, por ejemplo, se ve mucho manifestado previo a regla y juega un papel muy importante en los macrófagos tipo 2. Y probablemente esté todo muy interrelacionado también porque al final, como he dicho, parte de la fisiopatología de la endometriosis está en el sistema inmune. Así que perfectamente, claro que puede darse en el contexto, en este mismo contexto, en la misma paciente, cándidas de repetición y endometriosis. Y ahí la importancia de trabajar el sistema inmune con lo que comentamos. Dietas antiinflamatorias, una vida sana y sobre todo tratar de contrarrestar toda esta oxidación, esta inflamación que tienen las pacientes. Cuando preparábamos la entrevista, hablábamos de vulvodinia, dispareunia y esas palabras que para mí son algo normal, pero me consta que a la gente le suenan como si fuera algo como, así como que suena raro. Entonces, cuéntanos qué es la vulvodinia, porque hay gente que todavía no lo entiende. Bueno, que lo cuentes tú, va a ser maravilloso. Claro. Pues mira, la vulvodinia se puede ver en varios contextos, en varios escenarios. Por ejemplo, Cristina, que está preguntando el tema de la cándida, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que han tenido infecciones de repetición, ¿no? Por ejemplo, cándidas de repetición, infecciones de orina de repetición, que han tenido a lo mejor durante muchos años quizá anticonceptivos y no han tenido una buena hidratación, o en pacientes, por ejemplo, con endometriosis, que tiene una infiltración de este tejido endometriósico a nivel de las terminaciones nerviosas, pues es un dolor neuropático. La vulvodinia es un dolor neuropático. Entonces, las pacientes lo que describen, y es muy curioso, es que no es que le pique, no es que tenga quizá a lo mejor siempre un flujo aumentado, es que lo que te cuenta la paciente es una sensación de ardor, como si lo estuviesen quemando con gasolina. O sea, es una sensación urente, quemante, que además suele empeorar al final del día y que no se va ni con, lógicamente, ni antifúngicos y, por desgracia, ahí es donde tienen que abordar expertos. Y, de hecho, tú conoces a la doctora Estela Lorenzo, que, de hecho, en mi feed de Instagram hizo una colaboración conmigo porque trabaja conmigo en el 12 de octubre y es una profesional como la copa de un pino que ella ha sido la que nos ha transmitido este tipo de diagnósticos, porque trabajamos al final en un hospital que es hospital de referencia
y ha visto a miles de pacientes con endometriosis y ella me describió lo que era la vulvodynia. Yo reconozco que hasta que no hice la especialidad, incluso pasaron años de especialidad, desconocía lo que era el concepto de vulvodynia. Entonces, muchas veces estas pacientes vienen que si las han puesto miles de jabones, miles de probióticos, miles de tal, y a veces requiere un abordaje un poquito más profundo que a lo mejor durante unos meses necesitan un tratamiento diferente, como son los antiepilépticos a bajas dosis, porque es un dolor neuropático que no responde a antiinflamatorios, no responde a tramadol, no responde a opioides. Claro, es que no todas las pacientes respondemos al mismo tratamiento y eso hay que dejarlo súper claro. O sea, el hecho de que todas tengamos una sintomatología parecida no significa que todas vayamos a responder al mismo tratamiento. Yo a lo que decías, creo que no he dejado de pasar por ninguna de los médicos que trabajan en el instituto, por eso me sorprendió no conocerte a ti. Porque, de hecho, mi médico, a mí quien me lleva es el equipo de José Luis Gómez. Maravilloso también, si es que no tengo palabras mejor para ellos, es que son pioneros en la endometriosis. Efectivamente. Yo, pues, ¿qué quieres que te diga? De hecho, mi Carmencita es mi Carmencita. Que es mi enfermera y la tendré en un altar hasta que... Y de hecho, estará por aquí un día de estos porque ya la tengo pillada. Y espero a José Luis, no dentro de mucho, espero. Pues se lo voy a Porque decir de primera mano, les mandaré el vídeo porque de verdad que son grandes profesionales. mándaselo tú porque yo ya no sé las veces que le he dicho que por favor tendría que estar aquí. Porque vamos, ya no sé la de veces que le he dicho que tiene que estar. Aún así, y de hecho estábamos esperando porque es como, para mí es súper importante. ¿Cómo no va a estar conmigo la persona que a mí me salvó la vida? Yo pues me he formado, De hecho, yo me he formado con ellos, o sea que en mejores palabras no puedo decirte estas personas claro, maravillosas. yo conocí a la par a José Luis y a Carmona, fíjate. A José Luis porque literalmente me salvó la vida. Y a Carmona porque empezamos a trabajar juntos en el mundo de las asociaciones. Imagínate. O sea, yo no me puedo quejar, pero mi 12 de octubre es mi pasión. Al final, pues Entonces, bueno, también tenemos la suerte que al ser un hospital tan grande, pues la gente se subespecializa mucho, entonces pues se hacen unidades monográficas, pues por ejemplo la doctora Estela Lorenzo está especializada en dolor fundamentalmente y pues han pasado años hasta que se ha hecho una consulta monográfica de dolor, ¿no? Pero es que, claro, esa consulta de dolor es lo mejor, una de las cosas que mejor tiene la unidad de endometriosis de octubre. La capacidad multidisciplinar que tiene esa consulta. Y luego yo quería recalcar una cosa bastante importante y es que también tenemos una labor importante los ginecólogos, que cuando a las pacientes se les diagnostica de una manera también relativamente joven la endometriosis, es sobre todo hablar del tema de la fertilidad, en el sentido de que ellas sepan que, claro, que quizás ellas sepan que pues tienen un poquito más de dificultad. Hablamos de que hasta un 25% de las pacientes con endometriosis tienen un poquito tienen subfertilidad. Y preguntarán, ¿y por qué pasa, no? Y de hecho se va a contestar una pregunta que ha preguntado a alguien sobre el inositol. La endometriosis al final no solo produce lesiones de implantes, sino que también puede lesionar la trompa, puede producir que la trompa pues tenga adherencias, es decir, que se pegue la trompa y no sea permeable, no pueda encontrarse el espermatozoide con el óvulo, ¿no? Pero también la endometriosis produce cierta inflamación y puede empeorar a la calidad del óvulo, ¿no? A nivel ovárico. Entonces, por eso muchas veces se ve en pacientes con endometriosis pues mayor tasa de aborto. ¿Por qué? Porque son óvulos de peor calidad. Entonces, es importante nuestra función preguntar a las pacientes, pues cuando tienen una edad media, de preguntar, ¿quieres ser madre a corto plazo? Sí, no, porque si la paciente te está diciendo que quiere ser madre a corto plazo, no le pongas un anticonceptivo y olvídate de esta mujer. Pues vamos a trabajar, vamos a intentar hacerlo de manera natural y te damos un plazo de unos 6 meses, como mucho un año, y si no hay embarazo espontáneo, pues tenemos que plantearnos o un tratamiento de reproducción asistida, porque estas pacientes tienen más riesgo, efectivamente, de no tener una fecundación exitosa, ¿vale? O bien, si la paciente no quiere ser madre a corto plazo y tú ves que ecográficamente no tiene una buena reserva, ves que no tiene muchos folículos, pues ofrecerle, aunque por desgracia no lo cubre la Seguridad Social todavía, la vitrificación de óvulos. Creo que es muy importante que esta paciente tiene que tener esta información, la tienen que tener, ¿no?
Importantísima. Muy Y importante. vosotros, sí que me gustaría dejar claro que vosotros en el 12 de octubre asesoráis muchísimo sobre esto. O sea, ponéis muchísimo hincapié sobre este tipo de cosas. Porque sí que es verdad que eh, los tratamientos conservadores es actualmente lo que se está utilizando en endometriosis. Ya no es llego, quito, corto, pego y, o sea, ya no es un muñeco Playmobil como hace ni la muñeca de Doña Patata. Y esto sí que me gustaría que lo explicaras bien porque hace años teníamos ese problema. Es Y de que, hecho todavía seguimos teniendo en algunos sitios. ¿cómo lo último? Que todavía hay algunos sitios donde sigue habiendo ese problemilla. Bueno, pues es que al Ten en cuenta final, que no solamente nos ven en España. a ver, Entonces, la experiencia es al final lo que hace que vaya progresando la medicina. Pues al principio pensábamos, pues probablemente hace pues, 8 o 10 años, que erradicar todo era la solución a estas pacientes, pero bueno, pues se ha demostrado que no. Y de hecho, por ejemplo, preguntan muchas pacientes, cuando ves a lo mejor un quiste de endometriosis en el ovario, preguntan, ¿pero por qué no me lo quitan? Pues tiene que saber esa paciente que si te quitamos a lo mejor el quiste, podemos perjudicar aún más a tu reserva del ovario y lesionar tu ovario y perjudicar aún más en el futuro tu maternidad. Entonces, por eso KS es menos invasivo. A lo mejor solo se opera un quiste del ovario, si vemos que es un quiste que crece muy rápido o que es sospechoso, que vemos que no tiene la imagen típica de un endometrioma, o vemos que es muy grande y, por ejemplo, si una paciente va a hacerse un tratamiento de fertilidad y hay que hacer una punción, pues es tan grande que nos afecta a la técnica quirúrgica, pero si no, de entrada no se opera. ¿Vale? Entonces, por eso, sobre todo porque tenemos que ser más conservadores, queremos que vuestro útero y vuestras trompas estén lo mejor permeables y que no haya una afectación del ovario. Si estamos operando y quitando, como dices tú, como piezas de Playmobil, pues es que va a llegar un punto que cada vez va más, a más, a más, a más. no, claro. Mira, nos preguntan, lo que pasa es que yo, eso ahí, ¿cuántos folículos son buenos para una reserva? Bueno, pues se considera normal entre 5 y 10 folículos en cada ovario. Pero bueno, pues por eso nosotros normalmente damos un plazo un poquito menor a las pacientes con endometriosis de tratar de buscar una gestación de manera espontánea. Damos un plazo normalmente de 6 meses, pero bueno, que esto es personal, cada uno. Pero aconsejamos que no estéis durante años intentando de manera espontánea si no se consigue de manera exitosa, porque se ha visto que afecta la calidad del óvulo. Y de ahí por eso la pregunta del inositol. La calidad muchas veces, pues he sabido que hay estudios que con la melatonina, el inositol, que son ciertos complejos un poco antioxidantes, pues pueden mejorar un poco la calidad del óvulo. Pero el inositol tiene una función más dirigida a los pacientes con síndrome poliquístico. Quizá habría que Sí, orientarnos más a la coenzima Q10 o a compuestos que llevan melatonina, que sean un poquito más antioxidantes, pero no es la panacea. mira, hablando de la doctora Lorenzo, Ay, sí. una señorita, cuando se quiera, pues ya sabe lo que tiene que hacer. De todas maneras, luego lo escribimos y te apuntas, Lo sabe, lo sabe. señorita doctora Lorenzo. Lo sabe. Yo probablemente también quiera hacer un directo con ella porque, pues eso, aclarar muchos Maravilloso. conceptos del tipo de dolor y es que ella es una experta, o sea que... Lo es. Ujú. Ya te digo que la conocí, fue una de las primeras doctoras que a mí me vio y yo iba en muletas cuando la primera vez que yo pise el 12 de octubre. Y ahora, no todos los días ando, pero cuando puedo, por lo menos ya puedo andar. Y os he Bueno, dicho que sí. Así que lo sepáis, tenemos un directo con la doctora Lorenzo. Ya has dicho que sí, no puedes rajarte, ¿eh? sí. No estoy en la fila, pero cuando vuelva, te llevo un café, prometido. Pues no hay Eh, mayor, no hay, de verdad, no hay cosa que más pueda satisfacer a un médico que cuentes sobre todo tu vivencia, cómo tú has progresado en tu enfermedad, es que no hay nada más que pueda satisfacer a un médico ver salvarte, como dices tú, me has salvado la vida, ¿no? yo sí, yo además, o sea, no es que no tengo mejores palabras que es que decirlo. O sea, yo llegué al 12 de octubre en muletas, ¿vale? Me acuerdo que entré por la puerta llorando porque ya no podía más. O sea, yo iba diagnosticada con un cólico nefrítico y cuando llegué allí ya había pasado, ya me habían diagnosticado con endometriosis, ya sabíamos lo que había pasado y cuando llegué allí me senté y bueno, pues aquella cirugía de 8 horas y media me salvó la vida.
porque yo lo único, me acuerdo que cuando me pude despertar una semana después y demás de salir aquella cirugía, me pude sentar después de estar 6 meses sin poder sentarme. Pues efectivamente, tendrías probablemente pues una infiltración profunda. Es que, sobre todo por Sí, eso bueno, tiene, claro, por eso yo muchas no me veces, libro de eso. claro, o sea, cuando hablamos del concepto de operar o no operar, pues como comentamos, hoy son pacientes que ya tienen una gran comorbilidad, que sospechamos una endometriosis profunda, sospechamos afectación de órganos, probablemente si tenías cólicos nefríticos es porque tenías afectación del uréter. Yo no me he librado de nada. O sea, me he quedado con dolor crónico, pélvico, sensibilización central, o sea, me devolvieron la vida. O sea, a pesar de todo eso, o sea, y de que mis visitas al 12 de octubre y a la unidad del dolor siguen siendo muchísimas, o sea, no puedo estar más agradecida al 12 de octubre. O sea, es que yo les ponía un monumento. Y En yo, serio. y yo también estoy agradecida por haberme formado con gente tan buena y que bueno, y que también me ayude a mí a discernir, pues cuando encontramos, como dices tú, pues que ayude a una amiga tuya en el ambulatorio, que pues eso, al final es un ambulatorio que vemos a un montón de pacientes, pero el saber identificar cuándo derivar, cuándo, ahí es el papel y sobre todo la humildad del médico, ¿no? Decir, mira, esto se me desborda, no sé manejarlo, pues lo derivo, pero saber identificar, esa es la clave. Es que eso es maravilloso. Que nos encontramos con muchísimos profesionales que nos ven y no saben lo que están viendo. Y eso hace que nosotras nos aumente la frustración, aumente el tiempo de diagnóstico, aumenten todas esas derivaciones interminables que nunca llegamos a ningún sitio. Entonces, que vosotros estéis tan bien formados, para nosotras es que es una ventana de aire, es un globo. Entonces, cuando tenéis esa buena formación y esa base tan buena, no os imagináis la vida que dais a ese paciente, porque le estáis literalmente alargando esa calidad de vida. Porque cuando tu vida depende de poder levantarte un día y poder levantarte de la cama y saber que esa calidad es levantarte de la cama y poder llegar hasta el cuarto de baño, como es en el caso de las pacientes con dolor crónico pélvico, es importantísimo. O sea, el poder levantarte al llegar al cuarto de baño, que yo hay días que ni siquiera he podido hacer eso. O sea, es maravilloso. Entonces, cuando identificáis eso de la primera, le estáis pasando la pelota a alguien muy profesional, que sabéis que va a hacer un buen trabajo y que en ningún momento va a estar en unas manos de alguien que no sabe lo que está viendo. Entonces, es que no se puede estar más agradecida. Sí, y bueno, tampoco, a ver, lógicamente influye si has estado en un hospital en el que has visto mucho volumen de paciente porque claro, entiendo que lo que hablábamos, ¿no? Unidades monográficas, pero bueno, también va intrínseco en el médico, pues que a lo mejor si no ha tenido la capacidad de ver ese volumen de pacientes, pues que también pues nos esforcemos siempre a estar actualizados y sobre todo, lo que hablo, la humildad de decir, mira, esto no puedo manejarlo y sobre todo pues decir, voy a llamar a mi colega tal que sé que es especialista en tal y ese es el objetivo principal saber ser bueno cada uno en lo que en la actividad asistencial que hace. No todo el mundo nos dedicamos a dolor, no todo el mundo nos dedicamos a ecografía, pues es que, bueno, cada uno es bueno en lo suyo. Es que si todo el mundo os dedicáis a lo mismo, esto sería horroroso. Oye, yo antes de que terminemos, Sí, porque casi llevamos una hora, quedan cinco sí. minutitos, me gustaría que nos contaras un poco sobre menopausia. ¿Qué es lo que sucede cuando nos volvemos menopáusicas siendo tan jovencitas? Porque es un problema que tenemos muchísimas. Pues a ver, claro, cuando hay una menopausia precoz, que se considera cuando es por debajo de los 40 años, ahí es sobre todo nuestro objetivo principal es salvar el hueso de las pacientes, evitar la osteoporosis, evitar que estas pacientes tengan mayor riesgo cardiovascular, porque al final es como que estrógenos van a estar tan bajitos que nuestro principal dilema, aparte de la sintomatología que tenéis, de sofocos o de insomnio o de irritabilidad, el objetivo como médicos es sobre todo tratar de paliar que no afecte al hueso y no haya una osteoporosis, ¿no? Entonces, pues si en tu caso fue, lógicamente, a lo mejor por una cirugía que tuviese, no sé si te tuvieron que quitar unos ovarios, no sé cuál es tu caso No, exactamente. solamente las trompas, a mí se me han quitado las trompas. Yo lo tengo todo menos las trompas. De su Claro, sitio no lo sé, claro, pero muchas están. veces nos encontrábamos en las menopausias también iatrogénicas, ¿no? Por cirugías, pero en pacientes con endometriosis, pues, por ejemplo, pues anticonceptivos que tengan una cantidad muy alta de estrógenos,
es que está ahí muy discutido, porque claro, el problema es que si le das a lo mejor un compuesto como una terapia hormonosustitutiva con alto nivel de estrógenos, pues puede avanzar ciertamente la enfermedad, pero en general la menopausia va a mejorar mucho la endometriosis, porque esos tejidos que se encuentran ahí implantados, pues no van a actuar de la misma manera que actuaban cuando estabas en edad fértil, ¿no? Entonces es ir jugando un poco respecto a toda la sintomatología que pueda tener la paciente y riesgo-beneficio de progresión de enfermedad. Entonces, pues bueno, pues hay algunos compuestos más naturales como la cimicifuga racemosa, el omega 3 es fundamental también, pues que bueno, pueden de manera un poco más natural o alternativas más naturales paliar un poco los síntomas. Pero es verdad que el tema de la osteoporosis ahí es nuestro dilema. Entonces, pues jugar con una terapia hormonosustitutiva que también lógicamente tiene que añadirle progesterona y valorar riesgo-beneficio, valorar. Es difícil contestar. Muchísimo. Yo sé que ahí te he metido pero ¿valoráis los tratamientos que ayudan a la comodidad del paciente por todas esas, pues lo que tú dices, eh, mm, sofocos, cambios de humor, irritabilidad, insomnio? ¿Hay algo, porque hay algo que se pueda, o sea, porque hay mucha gente que nos pregunta, es que no sé qué hacer, y nosotras, nuestro trabajo es derivar al paciente, evidentemente, a vosotros, porque nosotras no somos sanitarios. Nuestra función aquí es visibilizar vuestro trabajo y dejar claro que estáis haciendo todo lo que podéis y más. Pero siempre dejaros el espacio para que vosotras seáis la que os expliquéis. Claro. Pero siempre nos preguntan, es que tengo muchos sofocos. Habla con tu médico, que te lo cuente, porque tiene que haber algo que a ti te alivie. La pregunta es, ¿hay cosas que alivian? Aunque sean naturales, que eso ya da igual. Bueno, pues tienen evidencia, pues la cimicifuga racemosa es de las cosas que más evidencia tienen. Y luego, pues por ejemplo, para el insomnio, el magnesio funciona muy bien. Pero es verdad que es una situación que depende del estadio o de la afectación de endometriosis que tenga, porque si a lo mejor no es una afectación muy severa, te puedes plantearte la hormona sustitutiva, que lógicamente es lo que más palía los sofocos. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Entonces, pues es un poco riesgo-beneficio ver la afectación que tiene la paciente, y si no es una afectación muy severa y la paciente está muy sintomática y tiene 20 sofocos al día, pues a veces tienes que plantear la terapia hormonal sustitutiva. Pero lógicamente siempre con progesterona también, claro. Genial. Pues mira, de verdad, la pena es que se nos ha acabado el tiempo, porque son las 8:03. Y cerramos ya. Nada, maravilloso. La verdad que me quedo con ganas de hablar más contigo y bueno, pues... Haremos otro, en breve te pillaremos para otro. Y ya, pues nada, sobre todo darte las gracias por tu horita, porque ha sido una hora y sé que estaba súper liada. Muchísimas gracias por las explicaciones, porque de verdad no lo has podido explicar mejor. Estamos súper agradecidas de que has querido colaborar con nosotras, porque para nosotras, cualquiera que quiera perder una horita de su tiempo con nosotras, no puede ser mejor recibida. Y te esperamos para otro, Fátima, por favor. Muchísimas gracias de corazón y que sigáis con esta labor tan bonita, pues eso, visualizando cualquier proceso de patología ginecológica, pero sobre todo pues la endometriosis que es de las más incapacitantes en muchas ocasiones. Pues un beso fuerte. Adiós, chicos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.